Bienvenido al agujero de conejo. Bienvenidos, curiosos, al Agujero de Conejo, un podcast dedicado a las cosas y los temas que nos llaman la atención, de mitos y leyendas a historias y personajes, a donde sea que nos lleve el seguir al conejo blanco de la curiosidad. En este momento... caray, le escribí aquí todo mal. Pero bueno, en este momento le vamos a pedir... Le puse, en este momento nuestro le vamos a pedir... Vamos a pedirle al productor que nos incluya un conejito corriendo en la versión de este video, de este podcast en video. Creo que va a tener que incluir más que un conejo. Unos lentes también. Yo soy su anfitrión, investigador, productor, editor, animador, pepenador de información y vendedor nocturno de tamalitos de conocimiento, Gander. Me falta el sticker del tamalito. Y conmigo se encuentra la maestra en administración y dirección de empresas, amante de los animales y ex baterista juvenil, Misar. Bienvenida. Was that necessary? Ok. Y esta noche nos acompaña el bardo ninja, Jin. Hola, Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Yo tengo una duda. A ver. Si tú estás aquí, o sea, Jin, ¿quién está atendiendo la taberna ahorita? Porque él era el cocinero, además del bardo. La ley porque, ahorita ya son horas de cerrar, Sí, ahorita ya es hora. O sea, es un bar y cierra a las 10 de la noche, ¿neta? Por las nuevas... Depende del uso horario. Por la legislación actual de pandemia y así. Pésimo servicio. No, pero además en Japón y en el otro hemisferio son las 10 de la mañana, entonces, sí. Ok, no. Pues, bueno, de lo que vamos a hablar esta noche, videojuegos. Los juegos de video, como los conocemos a la fecha, nacieron a finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70, con un aparato llamado The Brown Box, posteriormente con Magnavox Odyssey y otro montón de consolas que crearon una saturación del mercado en 1977. Wait a minute, The Brown Box. Así se llamaba, The Brown Box. La semana pasada hablaste de mojones y ahora es The Brown Box. Sí, de hecho en español se llama la caja marrón. Todo se relaciona, Qué bueno que no estaba tan mal. Tenemos que llevar una línea, ¿sí? Ajá, Sí. la caja marrón, la caja mojón es el siguiente paso lógico. Wow, ya llegamos a esos chistes. ¿Qué somos la...? Ok, no voy a decirlo. Prosigue. No vamos a hablar de eso. Ajá. Si nos ponemos puristas, podemos regresar a 1958 con Weir Higginbotham y Tennis for Two. Y si queremos meterle paja a la tesis, brincamos con Alan Turing y a la prueba para identificar si una inteligencia artificial puede proporcionar respuestas indistinguibles a las de un ser humano. Se llama la prueba de Turing. Okay. En la que... ¿tú la conoces, Jin? Sí, claro. Uh-huh. En la que básicamente son preguntas como las que hacía Deckard en Blade Runner, ¿no? Uh-huh. En Blade Runner, para identificar si una persona era humano o era un replicante. Uh-huh. Ok. O sea, como... Ya sé que Jin me va a matar por esta referencia, pero... Como Captain Marvel y sus preguntas para ver si era un Skrull o no. No. Uh-uh. ¿No has visto Blade Runner? No. Ah, Bueno, esto es más como era un test, no es nada más como la pregunta de, a ver, ¿cuál fue la primera comida que tuvimos juntos cuando fue en 1970? No, era un test completo. Okay. Igual la prueba de Turing. Pero no vamos a hablar de eso. Ok. Y si queremos meterle historia a la tesis, podemos irnos al famoso autómata conocido como el Turco, una máquina de ajedrez construida en 1970 para impresionar a una morra. Ok, apenas iba a decir, el turco suena como un mal apodo, pero... El Turco, así se llama, era The Turk. La morra fue la única mujer reinante en Habsburgo, nada más, ahí bajita la mano. Y terminó enfrentándose, la máquina, contra Napoleón Bonaparte y Benjamin Franklin. Tampoco vamos a hablar de eso. Ok, duelo a muerte con cuchillos. Era una máquina de jugar ajedrez que tenía una figura humana que hacía las veces de autómata. Uh-huh. Y pues jugaba ajedrez, que en realidad terminó siendo alguien dentro de la máquina jugando por los demás, pero era una atracción. Me hiciste acordarme de un capítulo de South Park. Cuando se disfraza Cartman de robot. Uh-huh. Ajá, no, es Cartman. Ah, sí, es Cartman, pero está con Butters todo el tiempo, ¿no? Sí.
No, pero Que Border se la cree y así. de hecho lo que sí me acordé ahorita es que en la serie poco conocida, este es como un comentario de Blu-ray, en la serie poco conocida de Terminator de Sarah Connor Chronicles, precisamente Skynet está basada en un prototipo de una inteligencia artificial que se llama The Turk que jugaba ajedrez. Y es una referencia a esto que mencionas. Sí, efectivamente es una referencia al Torque de 1970. Perdón, 1770. Este es un referente para este tipo de inteligencias, de la creación e investigación de inteligencias artificiales, porque el turco se creó en 1770 y en 1854 más o menos, según recuerdo lo que leí, lo destruyeron, ¿no? Pero en ese inter, pues estuvo jugando durante mucho tiempo contra grandes maestros. De hecho, se decía que quien estaba manejando al turco, quien estaba dentro de la máquina, era un gran maestro del ajedrez. Sigo pensando en Carmen dentro de la caja. No, bueno, como te decía, los videojuegos a finales de los 70 y principios de los 80 la estaban rompiendo con madre en Estados Unidos. Pero sería en 1983 cuando todo se iría al garete. Sí, es que de hecho se fue ahí, ahora sí que se fueron a la caja marrón, ¿no? O sea, culpan al juego de E.T., pero pues fueron muchos factores, ¿no? El nombre con el que sería recordado este momento en la historia del entretenimiento digital sería el Crash del 83, una recesión en la industria de los videojuegos que abarcaría de 1983 a 1985, o sea, 2 años en el que los videojuegos empezaron a ir para abajo, para abajo, para abajo. Sí. En el año en el que yo nací, qué loco. Durante este tiempo, los ingresos calculados de las empresas rondaban alrededor de los 3.2 billones de dólares. Estamos hablando de billones en 1983. Son billones estadounidenses, no billones del resto del mundo, o sea, sí, miles de millones. Serían 1,000 millones exactamente. 3.2 mil millones. O sea, chingo de dinero. Cayeron alrededor de 100 del 83, que estaban estimados 3.2 billones, cayeron a 100 millones en 1985. O sea, de ganar miles de millones a solo millones. Ajá. En 2 años los ingresos cayeron un 97% y mandó al diablo un sinnúmero de personas que perdieron su trabajo como programadores, desarrolladores y artistas que vivían de los videojuegos, sin mencionar a los inversores y a los empresarios. ¿Cuál fue la causa de que una industria tan prolífica como los videojuegos se viniera abajo, aparentemente de la noche a la mañana? ¿Es pregunta? Que yo sepa, fueron muchos factores, pero el más importante fue la falta de control de calidad en los juegos que salían y que hubo una saturación de que se podría decir que lo que se llama ahorita shovelware había mucho, o sea... De hecho, no, fue E.T., ¿no? Sí fue E.T., E.T. fue el detonante, pero había mucho de esto, ¿no? O sea, no fue el único juego porque de hecho... No, hubo otros factores, pero a eso vamos. La creencia popular durante muchos años encontró un culpable en el llamado peor juego de la historia. Un juego tan endemoniadamente malo que derrumbó una industria billonaria a principios de los 80. Ahora, les presento a Howard Scott Marshall y el peor juego de la historia. Ok. ¿Están listos para saltar conmigo en este agujero de conejo? No, pues sí, ya, desde hace rato, pero ajá. No, pero pues es que nada más era como darle la vuelta a la orillita, así como estarle tentando nada más. Tú sabes, ¿no? El foreplay. El foreplay del agujero. Bien. Dios de mi vida. Y ustedes dos juntos. No puede ser. Bueno, Howard Scott Marshall nació el 30 de julio de 1957 en Colorado. Creció en Jersey y se educó en New Orleans. Durante sus años de secundaria se negó a hacer uso de las computadoras de la escuela porque prefería que su relación con la tecnología fuera solo para entretenimiento. Este pensamiento se mantuvo hasta que fue inevitable el contacto con las computadoras durante sus años de universidad, en el que se le requirió hacer un curso de computación. Era necesario para que terminara. Así que entró a una clase en la que estaban a medio semestre. Habló con el profesor y le permitió incorporarse al curso. Le dio el libro que estaban utilizando y le dijo en qué parte del libro iban para que se pusiera al corriente. Esa tarde fue al laboratorio de cómputo donde hizo toda la primera parte del curso y al día siguiente volvió para ir a terminarlo. Por lo tanto, terminó un curso de 14 semanas en 2 noches. Era básicamente el Tony Stark de la computación, ¿no? De que cuando te hiciste experto esto, pues la noche anterior, entonces. Básicamente.
Bueno, ahí fue donde se dio cuenta que eso era algo que le apasionaba para seguir haciéndolo, ¿no? Le El interesaba vato era seguir. inteligente. Bastante. Aún así, siguió sus estudios. Recibió su bachelor degree de la Universidad de Tulane con un doble major en matemáticas y economía. Okay. Un año más tarde recibió su master degree en computer engineering. Okay. Su primer trabajo fue en Hewlett Packard haciendo international networking. ¿Eso era un trabajo? Así es. Ok. El nombre del puesto era Multi-Terminal System Engineer. Ah, ok, networking en el sentido literal de networking Sí, de literalmente redes. de haciendo redes. Okay. No, sí, era sí, networking de, hey, voy a hablar. Sí, no. Dije, wow, eso era un jale. Estamos hablando del 78, 79 más o menos. Rápidamente se aburrió de programar para HP. Su aburrimiento era tan grande que, de acuerdo a una entrevista para el canal Play No More TV, se dedicaba a hacer crazy stunts en su hora laboral. O sea, era el Jackass de los 70s. Básicamente. Sí. Un día, un amigo le contó a su esposa, a la esposa del amigo, una de las cosas que hacía Howard, y ella le dijo que donde ella trabajaba la gente hacía eso todo el tiempo. Ese lugar era Atari. Yo pensé que iba a decir Google. Básicamente el Atari era el Google de los 70s. El Google de los 70s. Con ok. juegos de azar y mujerzuelas, porque eso está confirmado también, pero eso es tema para otro agujero, me Y imagino. drogas. Wow. Sumado a esto, Howard recordó sus últimos años en la universidad donde se encontraba programando utilizando microprocesadores. En Hewlett Packard no programaba con microprocesadores o no programaba microprocesadores. Trabajaba con otras cosas. Todo lo anterior fue un aliciente para ir a pedir trabajo a las oficinas de Atari. Después de varias entrevistas, los reclutadores de Atari decidieron no contratarlo porque creían que sería un elemento muy cuadrado para la empresa. Ok. Tomando como referencia que venía de Hewlett Packard, pues decían, bueno, pues este cuate viene de trabajar de un lugar muy cuadrado y aquí Claro. tenemos un ambiente muy liberal. Después de prácticamente rogarles a las personas encargadas para darle trabajo, logró convencerlas de contratarlo por el 20% menos de lo que estaban pagando en el momento. Estoy igual de loco que ustedes. Contrátenme y páguenme menos. Una vez dentro de Atari, su primera encomienda fue trabajar en Star Castle. Star Castle era un videojuego de arcade. Y lo que habían comprado, Atari había comprado la licencia y lo que querían es que Howard hiciera un port a su consola 2600, que era lo que estaba jalando en ese momento, ¿no? Atari 2600. En español, para los que no saben. Atari 2600, pues es el Atari que No, hombre, es el Atari que no todos que es el conocen. Atari 2600, que es un port. Es una pues, versión casera de un juego de otra consola. O es una adaptación, básicamente. Ujú, una adaptación. Entonces querían adaptar maquinita un juego de maquinita a un consola Atari. en tu casa. Entonces, básicamente lo que él no quería hacer era hacer una adaptación de ese juego, porque el juego trabajaba a partir de vectores. Y hacer vectores para Atari, para los cartuchos de Atari, no se podía hacer. Tengo Ok. entendido que sí se logró con la adaptación, o sea, el port del juego de Star Wars de arcade a Atari. Pero es el único que sepa que tiene vectores. O sea, básicamente era mucho pedo y les daba hueva. Es que es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil. Pero básicamente. era mucho pedo y les daba hueva. Más que nada, sobre todo viendo el costo-beneficio. ¿Sabes? Es mucho trabajo, porque de que se puede hacer, se puede hacer. Es mucho trabajo para lo que te va a redituar el juego, ¿no? Entonces dijo, no, esto no, es una terrible idea. Entonces lo que dijo fue, déjenme trabajar en una adaptación propia, ¿no? O sea, tomo esto como base, pero déjenme hacer un juego diferente. Y lo dejaron. Dijeron, le va. Y creó Jar's Revenge. Es el nombre de su primer juego. Uno de los juegos más vendidos del Atari 2600. ¿Jars? Jars. Sí, O sea, tenía una ¿jamones? mosquita. No. Y-A-R. Y-A-R. Y-R-S, bueno, S. apóstrofe S. Apóstrofe S, sí. Ajá. Y era La como una venganza mosquita. de Jar. Ajá. Quien quiera que sea Jar. Una mosquita, ¿no? Era una mosquita. Sí. Ujú. Desde sus inicios, Howard Scott comenzó a hacerse notar en la industria de los videojuegos. Originalmente, Atari y la industria en general no daban crédito a sus programadores. Cuando un juego salía al mercado, era una propiedad creada por Atari en su conjunto. Esta era una política de Atari en la que no le permitía a los desarrolladores que fueran reconocidos por su trabajo por miedo a que otras empresas los reconocieran y se los robaran. Ok.
Jazz Revenge fue el primer juego en tener el crédito al programador. La historia es la siguiente. El juego viene con un cómic que era algo innovador en ese momento. Generalmente los juegos no tenían historia o tenían una breve inducción de lo que hacía tu personaje y punto. No tenías más background. Pero a Scott se le ocurrió darle justamente un background a su juego y presentó la propuesta de historia. La gente al cargo decidió convertir esa historia en un cómic que venía con el juego. Ese güey pudo haber sido el Nintendo de los 70s. Fue. Okay. La gente al cargo del desarrollo del juego decidió convertir la historia en el juego y después decidieron que pues, después de haberle invertido tanto a la creación de tanto el juego con el cómic y pues, todo el arte, había que ponerle créditos debido al trabajo invertido en el material. Cuando le dieron la lista de créditos a Howard, se dio cuenta de que alguien más estaba recibiendo el reconocimiento por la historia. Y al reclamar le dijeron que él solo podía recibir el crédito por una sola cosa. Dun, dun, dun. Sí, le dijeron, sí, pero tú nada más puedes recibir crédito por una cosa. Escoge qué es dónde quieres tu crédito. Así que decidió recibir el crédito por el juego. Ok. Con esto sentó un precedente para los diseñadores y programadores, para que los diseñadores entonces otros recibieran el crédito por su trabajo. Efectivamente, pero él fue el primero. Entonces, es Howard Scott Warshaw Jazz Revenge. Ya. El juego fue un éxito relativo. En cuestión de ventas, fue uno de los juegos más vendidos de Atari. En cuestión de críticas, no tuvo una buena recepción. Muchos críticos del momento lo tomaron como un juego aburrido, una píldora de sueño. Pero a final de cuentas, pues lo que contaba eran las ventas. Sí, pues como en todos lados. Pero, o sea, si no tendríamos FIFA cada año. De hecho, entonces sigue estando en los récords de Ataris como Jazz Revenge, un juego totalmente Atari, o sea, no una licencia que fue de sus top sellers, de sus ventas más. Mira, mientras venda. Exactamente. Una vez que Scott estableció ser un diseñador más que competente, un desarrollador, Ray Kassar, que era el presidente de Atari en ese momento, lo llamó para confiarle el siguiente juego: Raiders of the Lost Ark. Ok, ¿eso suena Indiana Jones? Basada en la película del mismo nombre. Creo que si no mal recuerdo fue una de las primeras adaptaciones de una película a un juego, ¿no? O sea, creo que solo estaba el de Alien, que era un clon de Pac-Man, si no mal recuerdo, pero no sé si salió antes que Raiders of the Lost Ark. Creo que sí, la verdad, no sé. Sí, de hecho es la primer licencia de un videojuego, porque el clon de Pac-Man de Alien creo que es del 82, finales. Y es de principios de julio, más o menos. Entonces, le encargaron... O sea, primero fue Raiders of the Lost Ark y luego fue el Pac-Man chafa. Que es Ellie. Ok. El trabajo de Scott fue diseñar el juego y después ir directamente con Steven Spielberg para presentar la idea y recibir la aprobación. Digo, como sea, ningún juego de película nunca en la vida ha sido bueno hasta que llegaron los Legos. No, pero fíjate que en su momento este fue bastante bueno porque fue como un preámbulo al Zelda inclusive, o sea, tenía varios niveles. Sí, pero Zelda no es de una película, güey. No, pero de Raiders of the Lost Ark como que se inventó cosas que luego veríamos en el Zelda unos 4 o 6 años después. Sí, de hecho hay una misconception al respecto. ¿Cómo dices misconception? Como malentendido. Sí, como... Bueno, es que depende del contexto, pero sí como malentendido-ish. No, porque malentendido es misunderstanding. Bueno, hay una mala percepción. Exacto. ¿No? De justamente de los juegos, que solamente hay juegos malos de películas, ¿no? Que todas las adaptaciones de películas son malas. Y no, de hecho hay buenos juegos. Antes de las de Lego, hay muchos juegos que son adaptaciones buenas, no necesariamente fieles, pero buenas y que funcionan como videojuego. Que no son nada más están usando la marca, nada más están usando la película como trampolín para sacarle dinero. No, o sea, sí le invirtieron, sí tiene como un buen trabajo detrás de. Ok. No estoy diciendo que son todos,
Sí, no, porque la mayoría no lo son. Y no estoy defendiendo a todos los juegos, pero sí hay sus excepciones. Sí, Entonces, es que no todos los no, juegos. como en todo hay excepciones, pero el misconception es precisamente, bueno, Que no sean tan todos. misconception. Que sean todos. O Es sea, que la tu mayoría. aseveración fue todos los juegos antes de los de Lego son malos. Sí, ahí está es que casi ahí todos está son mal. malos. Entonces no es todos. Pues es como en todo, bastantes, hay ¿no? como uno o dos. No, así no, que son dices, cuestiones de semántica, entonces. Hay más de los que crees. Howard durante el desarrollo del juego se consiguió un látigo y un sombrero como el de Indiana Jones. Ridículo. Y cuando no estaba trabajando en el juego se paseaba por los pasillos de Atari con su látigo y lo hacía tronar para espantar a la gente desprevenida. Ok. Si era un látigo de verdad, no era su pareja en ese momento. Sí, no, era de... Sí, claro. No, era chicotito. El tercer y más importante juego a desarrollar por Howard Scott fue E.T. Ok. Una cosa que debemos tener en cuenta... Otro juego de película. Claro. Otro juego de película. E.T., la película, se estrenó el 11 de junio de 1982. Ok, entonces, vamos a la historia. Todo comenzó con una llamada de Ray Kassar, que ya establecimos que es el presidente de Atari en ese momento. Uh-huh. Le llamó a Scott el 27 de julio de 1982. En esta llamada, Kassar le informó a Howard Scott que Steven Spielberg pidió específicamente que fuera Scott la persona encargada de desarrollar este juego. Pues claro, porque ya había hecho el otro. Y había sido un éxito. A raíz de la entrevista que tuvieron un año antes en la que Scott le contó a Spielberg su hipótesis de que Steven Spielberg era un alien que estaba adoctrinando a las personas para hacerlas pensar que los aliens no eran tan malos para poder tener un encuentro amigable al momento de que se diera el contacto. O sea, este güey ya estaba hablando de los reptilianos desde los 70, 80. Bueno, es que si te pones a pensarlo, hizo encuentros cercanos del tercer tipo, hizo E.T., e inclusive en inteligencia artificial metió aliens, entonces... Bueno, sí, pero este güey está hablando con la... Bueno, no tenía inteligencia artificial como referencia. No, claro, pero tenían encuentros cercanos del tercer tipo y E.T., ¿no? Y encuentros cercanos del tercer tipo. Entonces, no, tenía encuentros cercanos. E.T. salió después. Tenía encuentros cercanos. Y justo Spielberg, unos meses después de esto, hizo la referencia en una revista, cuando lo estaban entrevistando, que le hizo Howard. Yo creo que tú eres un alien y que estás intentando que la gente diga... Steven Spielberg es un reptiliano. Los aliens son chidos. Ok. Básicamente. Otra cosa que le dijo Kassar a Howard fue que su deadline o fecha de entrega era el 1 de septiembre de 1982. Vamos a poner esto en contexto. 2 meses, menos. Le llamó en julio. El 27. Uh-huh. Y quería que para el 1 de septiembre... Sí, 2 meses. Tuviera listo. 5 semanas para entregar un juego que en general tomaba 6 meses para desarrollar. Sí, un mes. Sí, cierto. 5 Julio semanas ya no cuenta. Y un día. Howard aceptó el reto. La llamada la recibió un martes en la tarde. Se le requirió tener un diseño del juego para presentarlo a Steven Spielberg el jueves en la mañana. Solo tuvo 36 horas para este proceso. Me lo imaginé con el meme la cara del monito el meme del challenge accepted. Ajá, básicamente. El jueves en la mañana, Howard junto con el CEO de Atari y otras personas de la empresa tomaron un vuelo para discutir el diseño del juego con Spielberg, quien después de escuchar las ideas de Howard le preguntó: ¿no podrías hacer algo más como Pac-Man? Okay. En ese momento, Howard pensó: dude, tú haces películas, ¿no podrías hacer algo más como el día que la Tierra se detuvo? No, bueno, pues sí. Pero contuvo sus impulsos de decirlo y le contestó que la película era algo especial y merecía un juego único y especial, no una copia de Pac-Man. ¿Sí? Único y diferente. Sí, no un knockoff. Sí, claro. Como el que mencionó Jin de Alien. Uh-huh. No, aparte porque ya traía el precedente de Lost Ark. O sea, si ya hizo algo así, porque va a caer en pinche Pac-Man. Ajá, de acuerdo a las entrevistas y a lo que está escrito de cómo se llevó a cabo la entrevista, después de que presentaron las ideas, le presentaron las ideas a Spielberg de cómo iba a ser el diseño del juego, cómo se iba a ver, él no se vio así como muy emocionado y por eso dijo: no puede ser algo como Pac-Man. Pero pues al final le dijeron que no. Que esta era como la idea.
Déjame ver, a lo que Spielberg accedió y Howard regresó para hacer historia y crear una leyenda y un mito para los años venideros. La razón real por la que Howard no quiso hacer un juego tipo Pac-Man es porque el desarrollo para un juego de ese tipo excedía el tiempo que tenía para entregar el juego. Su diseño estaba más en tiempo adecuado para entregar y en tiempo y forma. Y pues ya, básicamente por eso. Por tiempo. Porque al final estaba leyendo en una de las fuentes que justo decía Howard, en realidad no estaba tan errada la idea de Spielberg de decir, bueno, ya tenemos un juego que ya existe un juego que vende, ¿no? Que es como probado que tiene éxito. No podemos hacer algo así para E.T. Tenía sentido. El problema era justamente que en 5 semanas un diseño como ese no lo iba a lograr. Básicamente. El problema de hacer un juego en 5 semanas no se basa en el desarrollo, sino en el diseño. Una vez que tuvo clara esa idea, se decidió por hacer un juego de búsqueda del tesoro. Así es como es el E.T. Estamos hablando de E.T., una de las películas más taquilleras, más queridas y más vistas por los millennials. Y pues obviamente se está desarrollando sus juegos. Hay mucho en la tablita al momento de estar haciendo este juego. Y solamente tienes un mes y una semana para hacerlo. Sí, todo por eso. O sea, básicamente lo querían así tan rápido para tenerlo para Navidad, ¿no? Si no mal recuerdo, era la idea. Básicamente, justo. Dice, ahora, ¿por qué tenía este tiempo límite para desarrollarlo? Terminar el juego para el 1 de septiembre dejaba suficiente espacio para manufacturar los cartuchos, el arte, la mercadotecnia, surtir las tiendas y tenerlo listo para las ventas navideñas. Sí, toda la logística y toda la administración de operaciones. Todo septiembre, todo octubre, para principios de noviembre ya se supone que se tienen que empezar a surtir las tiendas para que al final de noviembre estén listas y el 1 de diciembre se empiecen a vender. O sea, su tirada era vender el 1 de diciembre. O en temporada navideña, ¿no? Porque si se fijan, por ejemplo, Zelda siempre sale en noviembre por eso. Pero Zelda siempre sale para el Thanksgiving, cerca del Thanksgiving. O también pues para Black Navidad. Friday, básicamente. Sí, finales de noviembre. Finales de noviembre es la última semana, el último jueves de noviembre. Ok. No tiene una fecha específica. No, siempre es jueves, el último jueves de noviembre. Es como el Día del Padre. Ajá. En México. Es como bueno, es que técnicamente sí son todas las fechas en Estados Unidos, o la mayoría de las fechas, salvo las que son patrióticas-ish. O sea, el Día de la Madre es el segundo domingo de mayo. Okay. El Thanksgiving es el tercer jueves, o el último jueves, no me acuerdo, de noviembre. El Día del Padre es el tercer domingo de junio, y así. O sea, casi todo ese tipo de celebraciones son así. Todas las que tengan que ver con cuestiones de President's Day, Labor's Day, 4 de julio, bla, bla, bla. Sí, esas sí son fechas específicas. Es bueno saber. Los raros somos nosotros. En Australia también el 10 de mayo. Técnicamente tiene más sentido que las fechas sean en acuerdo al calendario lunar, por así decirlo, que vendría siendo esto de que tal semana, tal mes. O sea, porque son más ad hoc a que siempre pasan en un cierto lapso de tiempo, ¿no? O sea, pero claro, así no se mueve tanto y te acuerdas, pues el segundo lunes pues, ya es el día. O sea, independientemente del número, ¿no? Pero... Ajá, sí, que caiga más en semana que caiga en fecha. Howard trabajó sin descanso durante 5 semanas y medio día. Una de las fuentes consultadas reporta que incluso había un encargado de revisar a Howard periódicamente para que estuviera bien y revisar que estuviera comiendo. ¿Todavía no se nos muere el vato? No, ok, gracias, bye. Porque básicamente pues es un trabajo de una sola persona, ¿no? Cada juego era de un solo desarrollador. Me imagino un vato con un palito así pegándole. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? No, como el capítulo de World of Warcraft de South Park, que les llevaba la basinica y todo. Ah, también. Sí, pero aquí dicen que lo estaban, o sea, ahí no los checaban, ahí Cartman tenía un botón o un interfón, algo así, y le hablaba a su mamá, y tráeme esto, y tráeme lo otro, y no sé qué. Acá no, acá es alguien iba y lo supervisaba para ver que estuviera bien el vato. Entonces, imagínate, llega el vato y lo ve ahí todo el bulto tirado y con un palito así de, ¿estás bien? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Y le avienta agua. Así. Esta fue la prueba suprema de su capacidad como desarrollador de videojuegos. Incluso logró meter varios easter eggs que hacían referencia a su nombre y a sus 2 videojuegos anteriores.
Tengo una pregunta, profe. A ver, pregúntale. ¿Qué es un Easter? ¿Qué? Un easter egg es un... Easter egg. Un easter egg, sí. En español se llama huevo de Pascua, Sí. pero no tiene sentido. realmente gran relevancia en español porque No celebramos la Pascua de la manera. no celebramos la Pascua como la celebran en Se Estados supone Unidos. que es referencia a este hecho que hacen en Estados Unidos y otros países donde la idea de encontrar los huevos de Pascua que están... A menos que seas de un estado del norte. Ajá. Entonces básicamente es eso, una sorpresa escondida. Sí, tal cual. Como Para lo dices. nuestros amigos regios, ustedes sí saben qué son los Easter eggs, yo lo sé. Sí. No, de hecho sí lo hacen. Sí, también. En Monterrey me tocó que fuéramos a un festejo de Easter egg y les escondían los huevitos a los niños y la chica. Qué dolor. El juego se terminó a tiempo. ¡Qué menso! El juego se terminó a tiempo y lo que quedaba era esperar la recepción. Debido a lo apresurado del proceso, la parte del testeo con audiencias tuvo que emitirse. Generalmente Atari lo que hacía era testear sus juegos con diferentes públicos para ver a quién, si sí salía el juego, de hecho, si sí salía el juego o no salía. Le pasó a su juego anterior, Jar's Revenge, en el que una anécdota chistosa es que Howard comenta que alguien en Atari no quería que saliera el juego, entonces lo mandaron a test y a test y a test, y en todos los testeos siempre salía bien rankeado, ¿no? La gente siempre lo quería. Y una cosa interesante es que tenía una gran aceptación por parte de las mujeres. Okay. El público femenino le gustaba mucho ese juego, de acuerdo a los testeos, y justo le dijo al equipo, Howard, pues vamos a promocionar, pues si está teniendo tan buena recepción, marketearlo para mujeres. Y la gente de Atari le dijeron, a las mujeres no les gustan los juegos del espacio. Obviamente. Y fue así de... Porque los 80s. Y lo que él dijo, oh, no estás viendo tus testeos que tú estás haciendo, o sea, tú estás sacando esto, te están dando estos resultados y no estás creyendo lo que te están dando los propios resultados, tus propios resultados. Y entonces Howard llegó con una frase que está bien padre, que dice: "When you start expecting things to make sense, you're really losing touch with Atari." Que es cuando estás esperando que las cosas tengan sentido, entonces estás perdiendo el toque con Atari, ¿no? Te estás alejando de cómo piensa Atari. Porque para Atari las cosas no tenían sentido. Las cosas que hacía Atari, justo lo que decía Gina al principio, ¿no? De que tenían drogas, alcohol, mujerzuelas en las oficinas, era una cuestión real. Atari era una party todo el tiempo. Google menos las drogas, creo. Básicamente. Pero a mí ya me perdí, déjame me encuentro. Ahorita fíjate que estabas diciendo eso las pruebas con el público eran, sí, las mujeres les gusta. Me hizo recordar el Beatle con un florero. Claro. La historia que te conté. La desconozco, pero me imagino. ¿Era un carro un Beetle de un carro? El Beetle de cuando salió el nuevo Beetle, bueno, en ese entonces el nuevo Beetle, ¿no? Obviamente la idea era que fuera un estilo carro deportivo y que fue marketeado hacia hombres porque querían que se asemejara al Porsche, que sí tiene un poquito la silueta o al menos tenía. Ahorita ya la tiene un poco más estilizada y ya se parece un poco más que en ese entonces. Pero a alguien en Volkswagen, no sé a quién, se le ocurrió la genialidad de ponerle un florero, güey. Es literalmente un florero en el tablero. Y hasta le ponían en los comerciales o en las ads, ponían la florecita. O sea, básicamente le pasó lo que a Homero cuando compró su cañonero modelo F. O sea, que era todo y nada más tenía lápiz labial en el lugar de encendedor y ya se sentía así como que... Ajá, exacto. El modelo F era porque era para... Ajá, entonces, bueno, trae un florero y los colores los sacaron a la venta con colores pasteles. Y ellos esperaban que lo compraran los hombres, no sé por qué. O sea, no estoy diciendo, ojo, no estoy tratando de ser... o de poner roles de género, colores de género, porque lo odio, pero en los años en los que eso sucedió, porque te estoy hablando de los 2000 o antes. Antes, fue finales de los 90, ¿no? Ajá, finales de los 90, principios de los 2000. Pues obviamente ahí sí existía esta parte de los estereotipos de color, de género y rol de género, ¿no? Y sí, el cómo marketeabas un producto, pues sí iba hacia uno o hacia otro. Entonces, en aquel
Entonces, pues no le vendes un carro en colores pastel con un florero a los hombres. Y obviamente... No, es que yo recuerdo que ese carro lo promocionaron mucho también, ¿sabes con qué? Con la Barbie, porque tenía uno. Ah, pero eso fue cuando ya rectificaron. O sea, cuando ya se dieron cuenta de, bueno, las están comprando las mujeres bueno, está bien, vamos a empezar a vender a las mujeres. Por fin el día esperado llegó. El 1 de diciembre el juego fue puesto a la venta. Su éxito en ventas fue inmediato. Se reportó que el juego vendió 1.5 millones de copias el día de lanzamiento y más de 2.6 millones para el final de 1982, o sea, en un mes, ¿no? Así que sí, fue un éxito de lanzamiento, pero Atari produjo 5 millones de cartuchos, de los cuales se vendió la mitad de la producción y alrededor de 660 mil, algo así, fueron regresados. Esto Bueno, que dejó... es una tasa, o sea, si se vendió 1.5 y te regresaron 600,000, es una tasa muy alta. Se vendieron 2.6 y se regresaron 6. El punto 6. Te quedaste con 3 millones. Sigue siendo un frego. Esto dejó a Atari con más del 50% de su producción sin vender. Para 1983, ET había tenido una sobreproducción y tuvo un radio de ventas bajo en relación a la si producción. Atari hacía las cosas como dicen que las hacían, pues obviamente nadie hizo un pronóstico de ventas. Atari sufrió pérdidas millonarias y 80% del personal de la compañía fue despedido después de este capítulo de la historia del video. No es ni pronóstico de ventas ni pronóstico de demanda, nada más fue Howard se retiró. 5 millones a la verdad. Howard se retiró del desarrollo de videojuegos para siempre. Se dijo que Atari, después de esta pérdida, enterró millones de cartuchos de E.T. en un terreno en Nuevo México, el lugar específico, Alamogordo. Esto, especulando que estaban intentando esconder el juego que había causado el colapso de la industria. A partir de aquí fue que comenzó el mito de que los cartuchos de E.T. enterrados, empezó el mito de los cartuchos de E.T. enterrados, y durante años se especuló sobre su localización específica y se comenzó a hacer crecer el mito. Atari tenía una planta manufacturera en El Paso, Texas en 1983, pero debido a los problemas financieros tuvo que mover la manufactura de los juegos a Taiwán y convirtió las oficinas del Paso en un centro de servicios. Al tener un excedente de producto, lo único que se les ocurrió fue irlo a tirar a lo más lejos que pudieron, así que llevaron todas las partes que les sobraban a Alamogordo, donde decidieron tirarlas. Ahora, Nuevo México tiene una ley que prohíbe lootear de los landfills. ¿Cuál es la traducción de landfill? Basurero. Pues, o relleno sanitario. Campos. O campos baldíos, sí. Ajá, baldíos, exactamente. Entonces, en Nuevo México está prohibido ir a pepenar, básicamente. Básicamente, exacto. Está prohibido ir a pepenar. Pero a la gente de Nuevo México... Bueno, es que de hecho en todos Estados Unidos la basura se considera propiedad privada. Entonces tú no puedes... o sea, tú no puedes ir a meterte a la basura de nadie. La única persona que tiene permitido manejar basura son los recolectores de basura. Y no la pueden estar checando, es nada más la recogen y la avientan al camión. Pero si tú vas y revisas la basura de alguien, es delito. La gente de Alamogordo se dio tinta de lo que estaba pasando, se dio cuenta de que Atari estaba tirando equipo, y decidió ir a lootear. ¿No? O sea, llegaron y, a ver, vamos a... ¡De aquí soy! Básicamente. Poco tiempo después, la prensa se enteró... Bueno, cuando Atari se enteraron de que la gente estaba llegando aquí a pepenar lo que estaban tirando, lo que hicieron fue poner un letrero y un guardia. Así de, no puedes pasar. Poco después, la prensa se enteró y un representante de Atari salió a declarar que efectivamente estaban deshaciéndose de equipo que no ocupaban y lo estaban tirando en este lugar, ¿no? Para la industria esto era un golpe muy fuerte, porque si tu empresa principal, que era Atari, está tirando equipo, ¿no? Se está deshaciendo de cartuchos y de cosas que le sobran, no suena como muy bien para los inversores. Obviamente estaba pasando algo. En el 26 de abril del 2014, Microsoft y el equipo del documental de Fuel Entertainment pagaron una excavación para hacer un documental con respecto al mito de que Atari había enterrado cartuchos de E.T.
lo cual obviamente encontraron porque Atari ya había dicho 30 años antes que había tirado cosas ahí, ¿no? Estaban tirando sus chingadas, dijeron, sí, pues sí. Pero básicamente fue un circo mediático aprovechándose de la nube de ignorancia que existía alrededor de este tema, entre la gente que no investigaba y los que se iban nada más con el mito, ¿no? De que existía un lugar allá en Nuevo México donde Atari hace mucho tiempo se quiso deshacer de su oveja negra. El mito era que habían tirado cartuchos de E.T. únicamente, cuando realmente Atari tiró todo lo que le valía madres y de ya no lo quiero, bye. Sí. El problema con E.T. no fue que haya destruido la industria. Viéndolo en perspectiva, E.T. solo tuvo un pésimo timing, porque la industria iba a colapsar de todos modos, debido a la sobreproducción de juegos malos y la pobre demanda que estos mismos estaban generando. Se toma a E.T. y a Pac-Man como chivos expiatorios, como causas de un problema del cual en realidad solo fueron síntomas de una industria que se desmoronaba por falta de calidad en sus productos y que nadie pudo anticipar porque era la primera vez que sucedía a esta escala y con estos productos. Ay, pero Pac-Man es bueno, ¿qué les pasa? Lo que pasa es que el port del Atari 2600 es muy malo. O sea, también lo hicieron muy rápido, pero tengo entendido que salió un poquito antes, como 2 años, creo, en 1980. Sí. Y a partir de eso se dieron cuenta que muchos, como ya habíamos mencionado, o sea, querer vender rápido para una fecha, para lo que sea, están haciendo pues, los productos de mala calidad. O sea, ahí se van, ahí, mira, ahí te los aviento, te los vomito. Consume. Así como lo que pasa ahorita con los juegos móviles, básicamente. Lo que pasó en ese entonces es que, como te decía, ¿no? Atari tenía esta idea, estas prácticas de proteger su producto y no le daba crédito a sus desarrolladores. Muchos a principios de los 80, finales de los 70 y principios de los 80, 79, 80, decidieron salirse de Atari justamente por esto. No les parecía que no le estuvieran dando el reconocimiento. Varios desarrolladores y programadores formaron su propia empresa y crearon Activision. ¿Te suena? Sí, claro. Activision Blizzard. Crearon Activision, bueno, antes de que sea Activision Blizzard, crearon Activision y hicieron juegos de calidad, ¿no? Ganaron una demanda en la que les permitían hacer juegos para Atari, porque ellos empezaron a hacer juegos y Atari dijo, no, espérate, ¿cómo vas a vencerlos en mi consola? Exactamente, y al final ganaron una demanda en la que podían hacer justamente juegos third party de terceros para la consola de 2600 para Atari. Esto abrió la puerta para que muchas otras empresas dijeran, oye, si ellos pueden, yo también puedo. Desafortunadamente no tenían el conocimiento o la calidad que tenía Activision. Porque te digo, Activision eran los desarrolladores prime de Atari. Se fueron y formaron su propia empresa. Sí, que los mandaron a la chingada y dijeron, nosotros vamos a nuestro... Era como un equivalente de Konami, Capcom, como esos nuevos desarrolladores que salieron después en la época que le siguió al Atari, precisamente, ¿no? La de Nintendo. Exactamente. Aquí lo que pasó es que hubo muchos desarrolladores que dijeron, hey, no tenían la experiencia, pero dijeron, pues yo también quiero empezar a hacer juegos. Y justamente empezaron a saturar el mercado, como dijo Jin, con juegos malos, ¿no? Con falta de calidad. Y una de las pruebas era justamente Pac-Man. Que tú ves Pac-Man en la consola, en el arcade. Y pues era un juego bien hecho, que se podía jugar, ¿no? Posteriormente lo que hacen es hacer justo el port, la transición, adaptación a Atari, y sale un juego horrible, ¿no? El Pac-Man, el Pac-Man original tú lo piensas y piensas en este como en personaje. El que estoy jugando en Switch. Ajá, en este personaje redondito, que se ve interesante, pero lo que hicieron acá con este Pac-Man era un Pac-Man casi cuadrado. No, bueno. You had one job. El maze, laberinto que tenía no se parecía al laberinto original. Los fantasmas no tenían la inteligencia que tenían los otros fantasmas. Estaba como, o sea, todo estaba muy mal, ¿no? Las pastillas, en vez de ser pellets, eran unos guiones.
Eran guiones. Yo lo tengo por ahí. Exactamente. Y yo creo que la peor ofensa del juego era precisamente que debido a las limitaciones técnicas o que en su momento tal vez lo hicieron tan rápido porque las secuelas de Miss Pac-Man y Junior Pac-Man para el 2600 ya no estaban tan mal, es que parpadeaba mucho. ¿Por qué? Porque no podía mantener una imagen fija porque esto hubiera hecho que el juego se alentara. Entonces como... Exactamente. Entonces tanto el Pac-Man como los fantasmas tenían que estar parpadeando constantemente. You had one damn job. Pero justo también sentó el precedente para los juegos malos. Entonces, como dijo Jin, después de ese Pac-Man, sacaron Miss Pac-Man. Y ese Miss Pac-Man sí estaba más... tenía ¿Decente? Más decente, sí. Ese Miss Pac-Man sí tenía como más referencia al Pac-Man original. Y sí se podía... Ese juego sí se podía ver. ¿Qué me quedé? Los Pac-Man fueron chivos expiatorios de esta situación. Y bueno, ¿no? Como causa de un problema, el cual la realidad solo fueron los síntomas de la industria, que se estaba desmoronando y pues que no había manera de previsualizarlo o ¿cómo se dice? De prospectarlo, porque era la primera vez que lo hacían. Ahorita la industria ya puede tomar como referencia esos momentos, ¿no? Esos momentos específicos. Pero en ese momento específico era la primera vez que sucedía. A esa escala. En 1977 pasó anteriormente, pero en una escala más pequeña, con juegos de Pong. Pero esa es para otra historia. Ahora, ¿es E.T. el peor juego de la historia? Con sus 4 pantallas, su diseño confuso y sus instrucciones crípticas, es a lo mucho un juego mediocre bajo los estándares de la época. Gana puntos si se toma en cuenta que se desarrolló en 1/10 de tiempo de sus contemporáneos y que tuvo el detalle de agregarle easter eggs, secretitos, ¿no? O sea, concretando, por diseño y gameplay, E.T. no es el peor juego de la historia. Es malo, ¿no? Por mucho. Yo creo que el problema ahí, o sea, radica porque si yo lo llegué a tener también, o sea, porque revelando la edad dirían por ahí, que nadie leyó el manual. Bueno, en esa época obviamente no sabía inglés, pero el manual sí te explicaba qué tenías que hacer. Porque sin leer este manual, o sea, que ya mucha gente no lo lee, de plano no tenías ninguna idea de qué hacer y dices, pues no entiendo, este juego está aburrido y pues ya, o sea. La gente no lee. Exacto. Ahora, E.T. se queda con este título del peor juego de la historia por su contexto, no por mérito, por lo que sucedió alrededor de. Pero es lo que te decía, ¿no? Llega a ese punto justamente porque es mal timing. Es como el güey que llega al final de la fiesta, ¿qué pasó? Y le avientan un botellazo. ¡Wow! ¿A qué fiestas vas? Por eso no voy a Ya escapo. Así escapo. Si nunca he vivido una situación así, va. Okay. Pues no, porque tú no llegas al final. En cuanto a Howard... ¿Me sirve que tú sí has llegado al final y te han tirado? Ella es la que avienta la botella. ella es la que avienta la botella, yo soy el que la recibe. Obviamente yo aviento la botella. En cuanto a Howard, después de dejar Atari, cayó en depresión, obviamente. Trabajó en bienes raíces durante un tiempo y trató de regresar a trabajar en desarrollo de software, pero no encontró motivación para seguir ese camino. Así que regresó a la escuela y en 2012 se licenció como psychotherapist. ¡Wow! Una cosa completamente... ok. Y practica en Los Altos y alrededor de Silicon Valley. No manches, ahorita estaría súper bien en Google o en alguna de esas. Entre sus trabajos posteriores destacan sus libros de Marriage and Family Therapist. Sí, o sea, se metió de lleno a psicología y... Psychotherapist. Y perdón, estos son sus trabajos en lo que se desarrolla ahorita. Justamente utiliza lo aprendido en Atari y cómo manejó, o más bien cómo resintió él la situación para aplicarla en, te digo que trabaja en Silicon Valley, bueno, en los alrededores de Silicon Valley. Donde están todas las startups. Exactamente. Entonces, para ayudar a la gente que, él lo dice, ¿no? En una entrevista, para la gente que tuvo sus 5 minutos de éxito y después se fue para abajo y no puede... Que eso pasa mucho ahí. No puede, no puede justo encontrar paz con esa situación, él les ayuda para
No, y aparte porque, bueno, para los que no saben, Silicon Valley es la cuna del emprendimiento y es la cuna de los startups ahorita. Obviamente por eso está ahí Google y por eso está ahí Facebook y por eso están todas estas. Ujú. Por eso nosotros buscamos llevar gente a Silicon Valley porque es donde puedes aprender más de emprendimiento. Y la cultura del startup es la cultura del fracaso. Entonces, equivócate, pero equivócate rápido y equivócate El fuck barato. up. El fuck up. Entonces, mucha gente no sabe lidiar con el fracaso. Entonces, él ahorita ha de ser wow trabajando ahí. Sí, porque, sí, sí. porque algo que pasa mucho con las startups, sobre todo con las startups, es que fracasan mucho. Y entonces no, la gente no sabe lidiar con eso. Exactamente, yo estaba pensando en la palabra cope, pero justo es lidiar, ¿no? El lidiar con el haber tenido, el decir, tuve esto y se me fue, ¿no? No, y Mi además empresa- de eso fue el trauma que le ha de haber quedado de que mucho tiempo le echaron a él la culpa de que toda la industria que a él le gustaba tanto colapsó. O sea, sí, ha de haber sido una tal emoción cual. fuerte. De hecho, Ajá. justamente ahora en entrevistas, porque para esta investigación pues tuve que leer un montón, bueno, tú me viste y estuve viendo entrevista tras entrevista y análisis y retrospectivas y cosas así sobre él. Y justo él ahora lo toma pues ya con filosofía, ¿no? Y después justo dice, entré a estudiar esto y me dediqué a la psicoterapia, justo primero para encontrar como una sanación para mí, porque todo lo que sucedió, o sea, sentir el peso de que Sí, le echen la tú culpa. echaste a perder una Ajá, industria. que al ¿Por final de qué cuentas, no? que al final de cuentas él decía, ¿no? O sea, independientemente del estigma, pues sí me quedé sin trabajo. Sí me quedé con esta situación de haberlo trabajado, haber puesto todos los huevos en esta canasta que era E.T. y que al final fuera un fracaso. Ujú. Y que a final de cuentas él dice, ya lo veo y el juego no es un fracaso, ¿no? Porque el juego está terminado, el juego quedó, Es un no juego es malo el y mejor ya. juego, sí, justo, pero no es como dices, no es malo, es pasable. Ajá, es un juego X, que además, como bien dijimos, para el tiempo récord que se hizo, 5 semanas, o sea, 5 semanas y una sola persona, pues, o sea, es un buen logro, o sea, está decente. Ajá. Totalmente. Ahora, lo que él decía es, tomando en cuenta que en 1982, a finales de 1982, Atari o la industria estaba, Sí, ya estaba ahí. no, espera, estaba cotizando o estaba teniendo incomes de $2 billones. Lo que le había invertido Atari es, a lo mucho, a E.T., perdón, 75 millones de dólares, ¿no? Dijo, Y se me hace aunque- mucho. porque pagó 25 millones por la licencia de E.T. Ah, claro, obviamente. Dijo, aún sin haber recibido, o sea, que hubiera sido todo pérdida, pagaste 75 millones de dólares y tuviste solamente pérdida, con una entrada de 2 billones de dólares, 75 millones, sí, obviamente dices, esto fue un fracaso, te corro, ¿no? Pero no es como para destruir tu empresa. Esto ya tenía ya venía No, claro, con totalmente, otras o cosas. sea- Entonces él está consciente de que, y bueno, mucha gente, ¿no? Los que sí investigan y sí se dan cuenta de cómo funciona el mercado, están conscientes de que un juego o dos juegos no pueden tirar un No, si lo ves emporio. desde el punto de vista de negocios, Ujú. no, para nada. No, O sea, esto se venía arrastrando desde mucho para atrás. ¿cuánto perdió Microsoft con Kinect, por ejemplo? Ujú. O No sea, sé. ¿cuánto perdió, y por ahí Jin se lo sabe, cuánto perdió Nintendo con el Wii? Con el Wii U, ¿no? Con el Wii U. O sea, no, Wii U. también básicamente lo que le pasó a Sega, ¿no? Que dejó de hacer consolas no por el Dreamcast como mucha gente piensa, porque el Dreamcast fue una buena consola que vendió poco, pero sino más bien fue lo que estaba arrastrando que no pudo vender con el Saturn, que es la generación anterior. Entonces siempre hay un trasfondo, ¿no? O sea, más extenso. No se da del día a la mañana como muchos. Sí, no es una sola variable la que, o sea, la que echa a perder o la que jode una industria completa. O sea, en este caso, sí, un juego, pues fue un juego malo, como muchos otros juegos malos que había en ese entonces. Justo. Pero no fue ese juego el que hizo. El problema de E.T. fue que estuvo en el spotlight. Pues sí, porque lo estaban esperando porque era una película conocida. Es como hablar de Peña Nieto, Claro. ¿sabes? O sea, me decían... You're going there, ok. Fue la justo, paloma o sea, que decía, llegó a porque todo el mundo que lo llegó tachaba cuando así estaba de que Mizar está ahí para pendejo, patearla. Ajá, sí. Y es así de, es que si tienes el spotlight todos los días, obviamente van a ver
todos los errores que tienes todo el tiempo. No, ahorita no se ven, aunque estén en el spoiler ahí todos los días. Bueno, pero con Peña Nieto. Estamos hablando de Peña Nieto. Entonces, es justo eso, ¿no? O sea, no, pero Peña era como, digamos, era más mediático en ese sentido. Él, el actual presidente tiene sus ratos, ¿no? Tiene sus mañanas. Tiene todas las malditas mañanas. Todas las malditas mañanas. Peña tenía la mañana, la tarde y la noche. Los fines de semana. La salida. O sea, todo el tiempo tenía la cámara ahí, ¿no? En los eventos. Y tomando en cuenta que, pues, obviamente se podían hacer más eventos en ese momento. Nos estamos desviando. Los libros de Howard los pueden encontrar en Amazon. El primero que escribió, Once Upon a Atari, How I Made History by Killing an Industry. Hubo una vez Atari. Érase una vez Atari. Cómo hice historia al matar una industria. Básicamente, nice. ¿No? Su segundo libro, Inspired Therapist, My Inner Journey from Wannabe to Healer, que es su vivencia de cómo se hizo psicoterapista. Y psicoterapeuta, gracias. Badía. Conquering College, the most fun you can have learning the things you ending to know. Describí aquí Enedina. You can Spanish, okay. Es que no sé por qué escribí Enedina, pero sí, el corrector me la jugó. Enedina, wow. Is that even a name? No, lo cambió. Pero bueno, justo su más reciente libro creo que es del 2018-19, Conquering College, para que pues, termines para que puedas ser exitoso, terminar bien, ¿cómo se diría? Succeed on college y terminar. Ser exitoso. Succeed. Succeed, ¿sí? O sea, tener éxito. Justo. Y pues nada más cerramos con la frase que te mencionaba hace rato, ¿no? When you start expecting things to make sense, you're really losing touch with Atari. Atari no tenía ni pies ni cabeza. Era una empresa que vieron que empezaba a haber dinero y que lo que estaban haciendo vendía, y lo que hicieron fue empezar en vez de pensar en invertir y pensar en hacer algo innovador, algo nuevo, solamente empezaron a recoger. Tenían el ganso de los huevos de oro y lo que hicieron fue solamente eso, ¿no? ¿Tú estabas en Atari? No mames, no sabía. Claro, desde el 78. Y pues no lo vieron venir. Sí, no tuvieron visión de negocios y no aprovecharon lo que generaron para invertir y para conocer su mercado. Exactamente, es eso, conocer su mercado, porque después vinieron otras consolas más adelante que realmente no tuvieron tanto éxito. Hasta que llegó Nintendo en el 85. Pero eso es agujero de otro conejo. Quiero agradecer, vamos a terminar ya, por fin. ¿Qué te pareció la historia? Sí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. O sea, siempre es un gusto estar aquí ñoñando con ustedes. Sí, está para ti. ¿Qué te pareció? Son un par de nerds ustedes dos. Esta historia Y eso que me contuve, porque justamente no te conté, ahorita que estabas mencionando, Gander, de esto de Atari, me recordó un poco, tú lo debes de saber, Mizar, ¿no? Porque no las has visto, que la forma de trabajo de Hayao Miyazaki, que él en el estudio Ghibli no, cuando es una película no tiene ni siquiera una historia y va haciendo imágenes, las va dibujando personajes y sobre eso se va inventando la historia muchas veces. Entonces por eso las películas de estudio Ghibli luego son así como historias súper locas, ¿no? O sea que no te esperas nada. Y la funciona muy bien. Me recordaste una serie de libros que he leído últimamente que yo te había dicho. Bueno, que ya viste la película. No, que ya viste la película la que hizo Tim Burton de Miss Peregrine. Claro. La historia de Miss Peregrine, esto es un agujero de conejo. La historia de Miss Peregrine es esa. El güey que escribió Miss Peregrine, las fotos que salen en el libro, si es que alguna vez has visto el libro, él las fue encontrando en tianguis y en lo que sería el equivalente a los tianguis aquí. ¿En flea markets? En flea markets, así en pueblitos, y fue encontrando las fotos. Donde las pulgas venden. Donde las pulgas venden, obviamente. Obviamente las pulgas venden. Ese es el mercado de pulgas de Pueblo Jorge, por favor. De Pueblo Jorge, además. Ajá. Entonces, él fue encontrando fotos así en esos mercaditos y las fue juntando, y en base a las fotos creó las historias de los libros.
Algo más o menos. Pero sí. están bien, vean, búsquenlo, es bueno, a lo mejor lo ven en la película Miss Peregrine y los niños peculiares, creo que se llama en español. La escuela de Este, niños peculiares de Miss Peregrine, ¿no? Algo así, ¿no? Ajá, Ajá. porque en inglés es Miss Peregrine and Home for Peculiar Children. Y son, bueno, ese es el primer libro y es una serie de varios libros, pero las fotos están... Sí, o sea, son raras. de esas cosas como de fenómenos de circo. Bueno, son fotos bizarras. O sea, pero Sí, sí. son fotos bizarras en el sentido gringo francés. En el sentido anglosajón de la Anglosajón, palabra. Anglosajón, fíjate. ajá. Pero ahí porque- tengo el libro, sí te lo había enseñado. Sí, que bizarro tiene en las español fotos es otra bien cosa. extrañas. Sí. Pero Ujú. sí, ajá. Pero está padre. Pero me recuerdo justo eso que dijo, o sea, vas haciendo primero la ilustración o la parte gráfica Ujú, y a partir de la parte gráfica haces una historia. claro. Sí, justo. Bueno, quiero agradecer a la gente que nos dejó comentarios en YouTube. Ya saben, si nos dejan un mensaje en nuestros videos, lo más seguro es que aparezcan en esta parte del video y del podcast. Ey. El gato patrono de esta noche que nos va a acompañar a leer los mensajes Debería es ser ni Lucy más por tanto ni que jodió. menos que la gatita del Keyboard Cat. ¡Ah, la Benito! Sí, ¿ves cómo no me sé los nombres? Nada más, o sea, ubico cuando ya me los describes. Ok, el Keyboard Cat. Esta no te la describí, te lo tararé. Sí, de hecho. ¿Y cómo que no sabes quién era Nyan Cat? Es que, a ver, espérate. Lo mismo que dije en el episodio anterior. No ubico por nombre. Cuando ya me lo empieza a describir. la es, canción sí, dice a ña, huevo. ña, 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 ña. O sea, claro que lo he visto, claro que sé cuál es, no sé cómo pinche se llama. El único gato famoso que ubico por nombre, Es Garfield. además de Garfield, y estamos hablando de los gatos de los memes, es el Vibing Cat. Es el único que ubico por claro. nombre. Vibe Para Cat. que se parece a mi gato. Ujú. Gracias a Rubí Sandoval que nos dice que merecemos todo el éxito del mundo y nos felicita por el proyecto. Muchas gracias. Gracias, Rubí. Beatriz nos deja 3 puntos. 3 puntos. Como Adal Ramones vamos a hacer. Sí. El primero, ¿quién come tamales a la 1 de la madrugada y no me ha invitado? José Luis dice que en su casa pasan los tamales en la madrugada. Y ¿Qué? alguien más dijo, pero no me acuerdo quién. Qué triste la historia de Alberto Chimal, La Partida. Ese libro sí, es que está bien rudo. No es un libro, es un cuento, es un microcuento. Bueno, el cuento, lo que sea, la historia, no sé, está bien creepy y Es un bien... microcuento. Ella lo llama como el niño Draugar, pero es... Me recordó a lo de la historia, fíjate que ese día no lo dije, pero me recordó a la historia de la piedra, no la piedra filosofal, ese es el primer libro, de la piedra de la resurrección de Harry Potter. La piedra de resurrección de Harry Potter, lo que dice el cuentito de los Deathly Hallows es que revive al muerto y que el vato ve que, o sea, que el vato revive a su novia muerta, a su prometida muerta, una madre así, y que la ve como, o sea, al principio sí todo está bien chido y que después la ve así como toda... Y entonces de verla así, el vato no aguanta, se deprime y se suicida a la verga también. Y se lo lleva a la muerte. Y por último, que le encanta el episodio y dice que nos nota más fluidos. Ay, gracias. No sé cómo hago. Tania Aline Peralta nos da todo su apoyo y le encanta el trabajo que estamos haciendo. Ay, gracias. Lord Chaos nos agradece por la información y sigue imaginando el gato con la Pop Tart. No lo imagines, está en YouTube, velo. Historia Histérica está amando el podcast y dice que cada semana se ve mejor. También le gustan las animaciones. Oli, oli, oli. Aquí, allá y... Sí. A los Patreons. Muchas gracias a los Patreons que hacen posible este podcast, las animaciones y demás cosas dentro del universo de Gander Master, universo cinematográfico. Muchas gracias. ¿Va a En ser el GCU? el GCU. En este momento están apareciendo los nombres con, espero, una animación bonita. Todo depende del tiempo, pero trataré de que sea posible. Sigo esperando mi sticker de la polla con cebolla. Eso. ¿What? ¿No viste el episodio en YouTube entonces? Sí, lo vi, pero ¿what? O sea, es que... ¿No viste el sticker de la polla con cebolla? Sí, Bueno, pero el no, sticker, o sea, el no dibujo. puede dejar de sonar raro eso. Ah, eso lo dijo él, a mí no me veas. Recuerden que tengo Patreon y si me siguen se los voy a agradecer muchísimo. En Patreon /Gandermaster, obviamente http:// Patreon /Gandermaster, No, patreon.com/Gandermaster. patreon.com/Gandermaster para dejar sus dineros, por favor, y gracias, besitos con amor. En el tier Niñita. más alto les regalan un dibujo. Bueno, no les regalan. No, lo pagan.
Muchas gracias a nuestro invitado de esta noche, Jin. No, muchas gracias a ustedes y pues antes de despedirme, pues sí, o sea, su podcast la verdad que es muy bueno, o sea, las animaciones están de lujo y por ejemplo en el último capítulo me gustó mucho el cambio que hiciste en las tomas, te quedó de lujo, Gander. Qué bueno que te gustó. Jin, tus redes sociales o dónde... Pues también nos pueden quieras encontrar en dirigir? Bonus Stage MX, síganos para reseñas de videojuegos, noticias, demás, y también tenemos un podcast que se llama La Taberna Arcana que publicamos en Spotify y en Facebook, en la página de Bonus Stage MX, y ahí pueden encontrar frecuentemente de invitados también a Gander y a Mizar, porque pues son clientes frecuentes de ahí, de nuestro changarro. Sí, es que está chida, la comida está chida. Apenas iba a decir, te encuentran en el sótano de la taberna. Ujú, también. Ya no, ahora en la cocina. Sí, también en la cocina. ¿O la cocina está en el sótano? No sé. En el sótano está mi cuarto, ahí con unas ratitas. Seguimos esperando la balada de taquito de frijol. Ya mero. Redes sociales. Yo, Misar7 en todas las redes y en TikTok, Misar-007, donde verán videos de Lucy haciendo travesuras. Aunque últimamente no he subido muchos, debería haberlo grabado ahorita, como andaba de loco. Ya está bien, jetón, ahora sí. Sí, ya, se alivianó. Ya, ¿por qué hora? Sí, porque como había dicho, ya va a acabar el podcast, o sea, ya. Sí, justo dije, ya va a acabar, ya me acuerdo. No, ya no va a hacer ruido. Mis redes sociales, yo soy Gander en todos lados, @GanderMaster. Escríbanos a agujerodeconnejopodcast@gmail.com para sugerencias o para decirnos que les caemos bien o que Mizar tiene voz bonita. Aunque patea palomas. Síganos. Y que come palomas, patea palomas. Yo no como palomas. Son los peruanos. Síganos en Agujero de Conejo en Twitter y YouTube y Agujero de Conejo Podcast en Instagram, donde están las imágenes de apoyo de este podcast. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Jin. Se me hace raro que Jin no te haya albureado tanto. Gracias. Claro. ¿Yo qué? ¿No qué? Que se me hace raro que no lo hayas albureado tanto. No, pues no, o sea, estaba muy interesante el tema. Y no se prestó tanto como otros episodios, ¿eh? Ya habrá tiempo. Es que lo chiveaste. Nombre. Y pues nada, muchachos, muchas gracias y nos escuchamos en otro agujero. Hasta la próxima. Dios mío. Bye.